Seguimiento al tema que abordábamos ayer con Dolia Esteves. Leí la respuesta implícita, como ella lo dibuja en Twitter, de Biden a AMLO: no repartimos frijol con gorgojo, repartimos donativos para combatir corrupción. México recibirá 1 millón de unidosis también de vacuna Johnson Johnson como parte de los 25 millones iniciadas o iniciales donadas por Estados Unidos del mundo. Entonces le contestaron y van a seguir financiando pues a los grupos que defienden la libertad de expresión, los derechos humanos, como siempre lo ha hecho Estados Unidos, a excepción, obvio, de el autócrata de Donald Trump. Dolia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, Luis Alberto, aquí el día de ayer fue un día muy movido desde el punto de vista noticioso, ¿no? Y no hay que tampoco exagerar la respuesta de Biden como algo que lo hizo para responder al reclamo del presidente López Obrador. En realidad esto se venía gestando desde la campaña electoral del año pasado. El presidente Biden se comprometió que si ganaba la presidencia iba a hacer del combate a la corrupción en el mundo un pilar central de la política exterior de Estados Unidos. Y el día de ayer ya emitió un comunicado, más bien un extenso memorándum donde exhorta a 15 agencias y secretarías de este país, secretarías de Estado del gobierno de Estados Unidos, a elaborar un plan pues sin precedentes de cómo pueden ayudar al combate a la corrupción en el mundo, puesto que representa entre 2 y 5% del PIB, del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, para Estados Unidos, esto es una prioridad más allá del tema de AMLO y del tema de sus molestias, porque como parte del mundo, México también, los organismos de la sociedad civil en México reciben y han recibido desde los 60, 70 financiamiento de Estados Unidos. Entonces, lo que hizo ayer Biden es reiterar la política de Estados Unidos de respaldar a la sociedad civil y a otros actores de contrapeso y transparencia para combatir la corrupción en el mundo, en países extranjeros. En un amplio memorándum presidencial en el que dijo que la corrupción es un riesgo a la seguridad nacional, Biden instruyó a 15 secretarías y dependencias del gobierno federal, entre ellas el Departamento de Estado, la Agencia de Desarrollo Internacional, la Agencia Nacional de Seguridad, la de Espionaje, la CIA y otros tantos, a reforzar el combate a la corrupción y las actividades financieras ilícitas, promover la buena gobernanza, apoyando a la capacidad de la sociedad civil, los medios de investigación, los medios de comunicación que investigan, el sector privado y otros actores de supervisión y contrapeso. La directriz no hace mención a ningún país en particular y es una directriz que las agencias del gobierno de Estados Unidos deben aplicar y continuar aplicando en todo el mundo, porque de hecho ya las aplican. Biden pidió sancionar o emprender acciones legales contra involucrados en actos de corrupción. La decisión de Biden se interpretó como la respuesta implícita al reclamo de López Obrador ante el financiamiento estadounidense a ONGs mexicanas que él considera sus enemigas políticas. Apenas el martes, AMLO acusó a la Embajada de Estados Unidos en México de repartir frijol con gorgojo, molesto porque Estados Unidos no ha respondido una nota diplomática del 7 de mayo pidiendo cesen los donativos financieros a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y otros grupos de la sociedad civil que el presidente mexicano considera injerencistas y golpistas. Biden dijo que la lucha contra la corrupción es una misión para el mundo entero. No se trata solo de un buen gobierno, dijo, es por defensa propia, es patriotismo y es esencial para la preservación de nuestra democracia y nuestro futuro, dijo. No se descarta que en la conversación que va a tener la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente López Obrador este martes, el tema del financiamiento externo a grupos mexicanos vaya a surgir si AMLO
considera pertinente pues traerlo a colación o tratarlo ya personalmente con Harris, eso no lo sabemos. Ayer se dijo que la respuesta implícita de Biden a AMLO en realidad con este memorando fue lo que yo puse en Twitter, no, Estados Unidos no reparte frijol con gorgojos, reparte financiamiento para combatir la corrupción como lo ha hecho durante toda su existencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eso es. Vaya información, vaya respuesta, Dolia. No pensé que fueran a responder así. Prácticamente está diciendo, pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Les guste o no les guste a ti o a quien sea. Es decir, es una misión que Estados Unidos siempre ha tenido. Y reitero, Una política de Estado, pues como exacto. decíamos ayer. Pero también misión, Dolia, porque republicanos y demócratas, es decir, digo, antes del autócrata y el payaso de Trump, pero es decir, la verdad, republicanos o demócratas, es decir, apoyan las libertades y te consta, es Sí, decir, me consta, sí, por sí. eso es un absurdo querer destruir a todos cuando la verdad, sí, se puede meter uno al debate histórico del mal papel de la CIA, intervencionismo de Estados Unidos en América Latina en los 80, la Guerra Fría, sí, y nos podemos estar horas debatiendo. Pero ese papel de Estados Unidos ha permitido libertades en países que no la tenían, ¿eh? Entonces, la verdad, y es mucho más positivo, o Dolia. Sí, es una prioridad de la política exterior de Estados Unidos, es apoyar a estos organismos de la sociedad civil y otros actores de contrapeso para combatir en este caso la corrupción, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, apoyar a medios independientes que realizan investigaciones y el apoyo es financiero, en efecto, porque existe esa situación aquí en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos aprueba cada año presupuestos enormes para la Agencia de Desarrollo Internacional, que a su vez tienen que justificar la USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional, dando donativos a países del mundo que están luchando por lo que los Estados Unidos considera sus valores, ¿no? Que es lo que mencioné, la defensa de los derechos humanos, contrapesos de transparencia, rendición de cuentas, defensa de la libertad de expresión, defensa de las libertades políticas. Ahorita están demandando la liberación de todos los presos políticos en Bielorrusia, y etcétera, y eso va a continuar, siempre ha existido, ¿no? Y esto de que el dinero va y termina para los opositores o adversarios o golpistas o injerencistas, pues eso tiene que analizarse ya entre Estados Unidos y México de una manera ya más concreta, si en realidad algunos de los dólares que ha dado Estados Unidos, particularmente en los últimos 3 años, han terminado en actividades políticas contra el gobierno actual de López Obrador. López Obrador alega que así es en el grupo, concretamente en Mexicanos contra la Corrupción. Eso no es para eso no se da el dinero. Si los grupos lo usan para eso, están violando las condiciones con las que se les dio ese dinero, pero no hay pues no hay pruebas todavía de eso. Sin duda. Dolia, pues te agradezco mucho, como siempre, y estamos en contacto. Qué bien que cerramos así el seguimiento y vamos a seguirlo dando. Muchas gracias. Gracias a ti, buenos días. Buenos días desde Washington, Dolia Esteves. Y en verdad es algo muy importante. Imagínense, su servidor fue beneficiario de esos programas porque en el 2008 fuimos invitados con más de 160 periodistas de todo el mundo, dos de México, para un programa de visitantes internacionales y nos capacitamos más de un mes en periodismo y gobierno. Y de ahí salieron muchas ideas para venir a hacer Proyecto Puente hace 10 años. Después otros países que recorrimos y nos capacitamos, pero ahí fue la semilla. Entonces digo, híjola, yo creo que la lucha siempre debe ser por las libertades para que nunca se acaben. Corte y vuelvo con los padres de la guardería